Nunca quise volver a hablar de esto, pero después de tantos años entendí que el silencio solo lo hace peor. Trabajé en Disney cuando era joven, cuando todavía creía que los sueños se construían con sonrisas, música y luces perfectas. Me contrataron para mantenimiento nocturno en un parque que oficialmente cerraba a las 11, pero que jamás quedaba realmente vacío. Decían que era normal, que había sistemas automatizados, animatrónicos en reposo, sensores de movimiento. Nadie me advirtió lo que pasaba después de las 2 de la madrugada. Mi turno comenzaba a la 1. A esa hora el parque parecía un cadáver recién maquillado. Limpio, brillante, pero sin vida. El silencio era tan antinatural que mis propios pasos sonaban como golpes dentro de mi cabeza. La música ambiental se apagaba por completo, y solo quedaba ese zumbido eléctrico constante, como si el lugar respirara muy lento, muy profundo. La primera semana no pasó nada. Solo tareas simples. Revisar luminarias, limpiar áreas técnicas, comprobar puertas de servicio. Todo estaba estrictamente reglamentado. Había zonas a las que no debía entrar, áreas marcadas con códigos internos y la frase que todos repetían como un mantra. Si escuchas algo, no investigues. Yo me reía de eso. Pensaba que era una broma para asustar a los nuevos. Hasta la noche en que escuché a alguien tararear. Venía del área infantil. Una melodía antigua, deformada, cantada sin ritmo, como si quien la entonara no entendiera la música, solo la imitara. Pensé que era un altavoz defectuoso, así que me acerqué con mi linterna. El sonido se detuvo en seco. Cuando enfoqué al escenario, vi a uno de los personajes, inmóvil, de espaldas. No debería haber estado ahí. Ese personaje se guardaba desmontado al final del día. Dije su nombre en voz alta, por puro reflejo. En cuanto lo hice, escuché el sonido de mecanismos activándose. No el sonido limpio de un sistema automático, sino algo forzado, como huesos viejos intentando moverse. La cabeza giró lentamente, demasiado lento, hasta mirarme. Sus ojos estaban abiertos, pero no brillaban. Eran opacos, como vidrio sucio. Su sonrisa era más amplia de lo que recordaba, estirada, antinatural. No se movió hacia mí. Solo me observó. Sentí una presión horrible en el pecho, como si algo me aplastara desde dentro. Retrocedí sin darle la espalda, hasta que choqué con una pared. Cuando volví a enfocar con la linterna, ya no estaba. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente pregunté a mi supervisor. Su rostro se endureció de inmediato. Me dijo que jamás mencionara lo que había visto, que los personajes no se movían solos, que Disney no toleraba rumores. Luego bajó la voz y agregó algo que nunca olvidé. Si te miran, es porque ya te notaron. A partir de entonces, el parque cambió conmigo. Empecé a sentir que los ojos de las estatuas me seguían. Los murales parecían distintos cada noche, como si los personajes se acercaran apenas un poco más. Los altavoces, aún apagados, susurraban frases inconexas cuando pasaba cerca. Palabras como quédate, no despiertes, sonríe. Una madrugada, me asignaron revisar un túnel antiguo bajo una atracción clásica. Nadie quería bajar ahí. El aire era húmedo, pesado, y olía a metal viejo. Avancé con la linterna temblando en mi mano. En las paredes había marcas, dibujos infantiles hechos con algo oscuro. No parecía pintura. Eran figuras de los personajes, pero deformadas, con ojos tachados y sonrisas torcidas. Entonces escuché pasos detrás de mí. No corrían. Caminaban despacio, arrastrando algo pesado. Apagué la linterna por instinto y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo justo detrás. Sentí una presencia tan cerca que el aire se volvió helado. Algo se inclinó hacia mi oído y susurró mi nombre con una voz que no era humana, pero que imitaba perfectamente la alegría falsa de los shows infantiles.
Salí corriendo sin mirar atrás. Subí las escaleras, atravesé el parque vacío y no me detuve hasta llegar a la caseta de seguridad. Cuando amaneció, juré renunciar. Pero al revisar mi tarjeta de acceso, noté algo que me hizo temblar. Alguien había registrado mi entrada a zonas donde jamás estuve después de que yo me había ido. Y lo peor es que, desde esa noche, cada vez que veo una película de Disney, cada vez que escucho una canción infantil, siento que algo me observa desde la pantalla. Como si supieran que intenté escapar. Como si aún me estuvieran esperando cuando el parque vuelve a quedar vacío. Después de aquella noche intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Me repetía que trabajar de madrugada en un lugar diseñado para estar lleno de niños podía jugarte malas pasadas. Aún así, no renuncié. Y hoy sé que ese fue el peor error de mi vida. Porque una vez que el parque te nota, no te deja ir tan fácil. Empecé a notar cambios en mi rutina. Los horarios se modificaban solos en el sistema. Áreas que no estaban en mi ruta aparecían marcadas como pendientes con mi nombre. Cuando preguntaba, nadie sabía nada. Mis supervisores actuaban como si yo no hubiera hablado, como si no me escucharan del todo. Algunos incluso evitaban mirarme a los ojos. Una madrugada me tocó trabajar cerca del castillo. Ese lugar, de noche, es distinto. Durante el día parece un símbolo de fantasía, pero cuando no hay luces ni música, su silueta se vuelve imponente, casi amenazante. Mientras revisaba unos paneles eléctricos, escuché risas. No risas grabadas, no. Eran suaves, reales, infantiles. Provenían del interior. El castillo estaba cerrado. Siempre lo estaba. Sin embargo, una de las puertas laterales estaba entreabierta. Empujé lentamente, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo me pedía que me fuera. Dentro, la temperatura bajó de golpe. El aire olía viejo, como un cuarto que no se abre en años. Las risas venían de arriba. Subí las escaleras, iluminando apenas los escalones. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que mostraban escenas felices. Personajes bailando, cantando, abrazando niños. Pero al avanzar, las imágenes cambiaban. Las sonrisas se deformaban. Los ojos parecían seguirme. En uno de los cuadros, juraría que el personaje tenía mi rostro. Llegué a una sala que no figuraba en ningún plano. En el centro había un viejo proyector encendido. Mostraba escenas de dibujos clásicos, pero algo estaba mal. Los colores eran apagados, los movimientos erráticos. Los personajes se detenían, giraban la cabeza lentamente y miraban directamente a la cámara. A mí. Entonces entendí algo horrible. No era una proyección normal. Eran grabaciones internas. Ensayos. Versiones descartadas. Momentos que nunca debieron salir a la luz. En una escena, uno de los personajes infantiles se quedaba quieto mientras los demás seguían bailando. Su sonrisa desaparecía y sus labios se movían, como si gritara, pero no había sonido. Sentí una mano sobre mi hombro. Grité y giré de golpe. No había nadie. Pero la pantalla cambió. Ahora mostraba el parque de noche, exactamente donde yo estaba parado. Me vi a mí mismo desde arriba, observando el proyector. La versión en pantalla levantó la cabeza y sonrió. No era mi sonrisa. Era exagerada, imposible, estirada hasta el límite. El proyector se apagó solo. Todas las luces de la sala se encendieron de golpe. Detrás de mí, escuché pasos. Varios. Lentos. Coordinados. Salí corriendo, bajé las escaleras casi cayendo y no paré hasta salir al exterior. Cuando miré atrás, la puerta estaba cerrada. Sellada. Como si nunca hubiera estado abierta. Esa noche encontré algo en mi casillero. Un traje de personaje. No diré cuál. Solo diré que era uno de los más queridos.
Dentro del traje había una nota escrita a mano con tinta negra. Ahora te toca sonreír. A partir de entonces, los sueños comenzaron. Soñaba que estaba dentro del traje, que no podía quitármelo. Que los niños se acercaban, me abrazaban, y yo sentía como algo dentro del disfraz se movía, respiraba conmigo. En el sueño intentaba gritar, pero solo salía música alegre, una risa grabada que no podía controlar. Empecé a notar marcas en mi cuerpo al despertar. Arañazos circulares, como dedos apretando demasiado fuerte. Mi reflejo en el espejo se veía distinto, ligeramente atrasado, como si reaccionara una fracción de segundo después que yo. A veces, juraría que parpadeaba cuando yo no lo hacía. Una madrugada, mientras caminaba por una zona cerrada al público, escuché mi voz llamándome desde un callejón. Era perfecta. Cada inflexión, cada pausa. Sabía exactamente cómo sonaba yo. Me acerqué, temblando. En la oscuridad, vi una figura con mi misma estatura, mi misma forma. Solo que su rostro estaba cubierto por una máscara de personaje infantil, con la pintura agrietada y los ojos completamente negros. Dijo una sola frase antes de desaparecer entre las sombras. Ellos prefieren a la versión que sonríe. Desde ese día entendí que el parque no solo crea personajes. Los reemplaza. Y lo peor es que nadie afuera nota la diferencia. Creí que podía escapar renunciando. Me equivoqué. Nadie renuncia realmente a Disney, solo dejan de aparecer en los registros. Entregué mi uniforme, mi gafete, firmé los papeles. El supervisor sonreía demasiado mientras lo hacía. Me dijo que siempre sería bienvenido de vuelta, que la magia nunca se va. Cuando crucé la salida de empleados, sentí algo muy claro. El parque no estaba detrás de mí. Estaba dentro. Pasaron semanas. Intenté volver a una vida normal. Conseguí otro trabajo, dejé de ver cualquier cosa relacionada con Disney, evité la música, los anuncios, todo. Aún así, las noches se volvieron insoportables. Escuchaba aplausos lejanos mientras intentaba dormir. Risas infantiles detrás de las paredes. A veces despertaba tarareando canciones que no recordaba haber aprendido. Entonces ocurrió lo de mi sobrina. Tenía 6 años. Me pidió que la acompañara a ver una película nueva de Disney. Me negué. Me insistió. Cuando la vi llorar, algo dentro de mí cedió. Pensé que era solo una película, que no podía pasar nada. El cine estaba lleno. Familias, niños riendo, palomitas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Desde los primeros minutos sentí esa presión en el pecho. Los colores en la pantalla parecían más brillantes de lo debido. Las canciones tenían notas que vibraban en mis huesos. Miré alrededor. Los niños estaban inmóviles, con los ojos fijos, sin parpadear. Los adultos sonreían, pero no reaccionaban a nada. En una escena, uno de los personajes miró directamente a la cámara. A mí. Su sonrisa se tensó, y por un segundo, vi algo detrás de sus ojos. Algo que recordaba. Sentí un susurro en mi oído, aunque nadie estaba cerca. Volviste. Me levanté de golpe y tomé a mi sobrina de la mano. Salimos corriendo mientras la película seguía. Nadie nos detuvo. Nadie reaccionó. Esa noche mi sobrina tuvo fiebre. Murmuraba nombres de personajes mientras dormía. Decía que querían que se quedara jugando con ellos, que le prometían no crecer nunca. Empecé a investigar. Foros antiguos, archivos borrados, testimonios de ex-empleados. Descubrí que no era el único. Había historias de animadores que desaparecieron tras trabajar en ciertos proyectos. Técnicos que afirmaban que algunos personajes aprendían demasiado rápido. Guardias nocturnos que hablaban de salas que no existían en los mapas. Todos coincidían en algo. Disney no crea personajes para los niños. Los crea para algo más antiguo.
Algo que se alimenta de atención, de emoción, de repetición. Cuanto más se ama a un personaje, más real se vuelve. Una noche recibí un correo sin remitente. Solo decía: necesitamos que veas algo. Adjuntaba una dirección. Un antiguo estudio abandonado, relacionado con producciones tempranas. Fui por curiosidad. O quizá porque algo me empujaba. El lugar estaba cubierto de polvo y cintas viejas. En el fondo encontré una sala de proyección. Al encenderla, vi grabaciones antiguas. Demasiado antiguas. Personajes primitivos, mal animados, moviéndose de forma errática. En algunos fotogramas, algo aparecía detrás de ellos. Sombras que no correspondían a nada. Formas con demasiados ojos. Una grabación mostraba a un grupo de niños mirando una pantalla. Uno de ellos se levantaba, caminaba hacia ella y desaparecía dentro del dibujo. Los demás seguían mirando, sonriendo. Sentí náuseas. Comprendí la verdad. No solo miramos a los personajes. Ellos nos observan crecer. Esperan. Y cuando alguien ya no encaja, cuando pierde la inocencia, lo reemplazan con una versión que sí pueda seguir sonriendo para siempre. Al salir del estudio, vi un cartel viejo, casi borrado. Decía: aquí la magia vive. Debajo, alguien había escrito con uñas: y nunca duerme. Esa noche soñé que caminaba por el parque otra vez. Esta vez lleno. Todos los personajes me saludaban. Todos tenían mi rostro bajo sus máscaras. Me desperté con una certeza horrible. Ya no estaba huyendo. Estaba siendo preparado. Después de ese sueño, dejé de sentirme solo. No importa dónde estuviera, siempre tenía la sensación de que alguien observaba desde el rabillo del ojo. Reflejos en vidrios, pantallas apagadas, superficies brillantes. A veces veía orejas redondeadas, a veces una silueta conocida. Cuando giraba, no había nada. Pero la presión en el aire seguía ahí, como una sonrisa invisible demasiado cerca de mi cara. Mi sobrina empeoró. Ya no hablaba de personajes como si fueran ficción. Los mencionaba como amigos. Decía que jugaban con ella cuando dormía, que le contaban secretos, que le enseñaban canciones que no existían. Una noche me dijo algo que aún me despierta sudando. Ellos dicen que tú ya sabes, por eso estás triste. Intenté llevarla a un médico. No encontraron nada. Psicólogos dijeron que era imaginación. Pero yo sabía la verdad cuando la vi dibujar. Sus hojas estaban llenas de parques, castillos, escenarios y niños sin rostro tomados de la mano de personajes sonrientes. Algunos de esos niños tenían mi cabello, mi ropa, mi estatura. Volví a investigar, más a fondo. Encontré referencias a algo que llamaban el archivo congelado. No era oficial. Eran grabaciones y documentos que nunca se destruían, solo se ocultaban. Historias de niños que desaparecieron tras visitar parques, cines, eventos especiales. Siempre el mismo patrón. Familias distraídas, cámaras que fallaban, empleados que no recordaban nada. Pero había algo peor. Algunos niños no desaparecían del todo. Seguían presentes. Convertidos en parte del fondo. Voces en coros. Manos dentro de guantes gigantes. Ojos detrás de máscaras. Entendí por qué algunos personajes parecían moverse con una naturalidad imposible. No eran solo animatrónicos. Nunca lo fueron. Una madrugada mi sobrina se levantó y caminó hacia la puerta. La seguí en silencio. Murmuraba una canción muy suave. No la reconocí, pero mi cuerpo sí. Era la misma melodía deformada que escuché años atrás en el parque. Cuando le pregunté a dónde iba, me respondió sin mirarme: me llamaron, dicen que ya soy perfecta. La abracé con fuerza. Gritó. No como una niña, sino como algo que se resiste a perder su lugar. Esa misma noche decidí enfrentar aquello.
Si el parque era el centro, tenía que volver. No como empleado. No como visitante. Como alguien que ya había sido marcado. Entré de noche, colándome por una zona vieja. El parque estaba encendido sin visitantes. Las luces funcionaban. La música sonaba. Todo parecía preparado. Los personajes caminaban a lo lejos, saludando a la nada. Algunos se detenían y giraban lentamente hacia mí. Sabían que había vuelto. Llegué a una atracción cerrada desde hace décadas. Nadie hablaba de ella. Decían que había sido demasiado intensa. Al entrar, sentí un olor dulce y rancio. Dentro, vi filas de figuras inmóviles. Niños. Adultos. Todos con sonrisas rígidas, mirando al frente. Cuando pasé entre ellos, algunos ojos se movieron. Al fondo había una sala circular. En el centro, una pantalla enorme mostraba recuerdos. Cumpleaños, primeras visitas, abrazos, risas. Emociones puras. Comprendí que eso era el alimento. No carne. No sangre. Atención. Amor repetido hasta el desgaste. Una voz habló desde todas partes a la vez. Sonaba alegre, amable, conocida. Dijo que la magia necesitaba continuidad. Que los niños crecen, se van, olvidan. Pero los personajes no podían hacerlo. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que sonreír eternamente. La pantalla mostró a mi sobrina dormida. Luego me mostró a mí, de niño, mirando una caricatura con los ojos muy abiertos. Sentí algo romperse dentro. La voz dijo que yo era perfecto. Que ya había visto demasiado para volver atrás. Que podía elegir, perderla a ella o quedarme yo. Entonces entendí por qué algunos empleados nunca salen. Por qué algunos personajes se sienten reales. Por qué la magia nunca muere. Porque alguien siempre se queda atrás para sostenerla. No grité. No lloré. Cuando la voz me dio a elegir, sentí algo frío y claro acomodarse dentro de mí, como si por fin entendiera el lugar exacto que siempre había tenido. Miré la pantalla una vez más. Vi a mi sobrina respirando, vulnerable, aún humana. Luego vi mi reflejo en el cristal oscuro. Ojeras profundas, la sonrisa forzada, los ojos cansados de huir. Supe que el parque no estaba negociando. Solo estaba formalizando lo inevitable. Dije que aceptaba. La sala se iluminó con una calidez falsa, reconfortante. La voz se volvió más suave, casi orgullosa. Dijo que siempre había sido así, que algunos entendían antes que otros. Sentí manos invisibles acomodándome, enderezándome, quitándome el miedo como quien alisa un traje. Me condujeron por pasillos que ya no parecían aterradores, sino familiares. Como si los hubiera recorrido toda la vida. Llegamos a un camerino. En el espejo había un traje colgado. No era el mismo que encontré años atrás, pero lo reconocí. Era uno nuevo. Hecho a la medida. Sobre la mesa había instrucciones simples. Sonríe, saluda, no mires atrás. Me vestí sin resistencia. Cada pieza encajaba demasiado bien. Cuando me puse la cabeza del personaje, sentí el último resto de aire humano escapar. Al salir, el parque estaba lleno. Niños, familias, risas. Nadie parecía notar nada extraño. Caminé entre ellos. Saludé. Me abrazaron. Algunos niños me miraron con una intensidad inquietante, como si supieran que yo entendía. Dentro del traje, escuché susurros. Voces antiguas, cansadas, agradecidas. No estaba solo. Nunca lo había estado. Vi a mi sobrina a lo lejos, tomada de la mano de su madre. Me miró y sonrió. Una sonrisa normal. Libre. En ese momento comprendí el trato completo. Yo no desaparecería. Me quedaría justo en medio. Presente, pero olvidable. Visible, pero intercambiable. Parte del fondo.
parte de la magia. Los días dejaron de tener sentido. El tiempo no pasaba igual. A veces sentía que había estado ahí minutos. A veces años. El traje ya no se sentía como algo externo. Cuando intentaba recordar mi nombre real, dolía. Cuando intentaba quitármelo, algo dentro de mí se tensaba, como un músculo que no quiere soltarse. Un día vi a un nuevo empleado de mantenimiento. Caminaba nervioso. Miraba a todos lados. Me observó más de lo necesario. Supe que él también escuchaba cosas. Me acerqué y levanté la mano para saludar. Por un segundo, vi terror puro en sus ojos. Luego sonrió incómodo y siguió su camino. Entendí entonces el último secreto. El parque no necesita maldad. No necesita violencia. Solo necesita gente dispuesta a amar lo suficiente como para quedarse. A sonreír lo suficiente como para olvidar quién era. A convertirse en algo que otros recuerden sin pensar. A veces, cuando el parque cierra y las luces se atenúan, me quedo quieto frente a un espejo. Veo la pintura perfecta, la sonrisa eterna. Y muy al fondo, casi borrado, creo ver mis ojos parpadear pidiendo ayuda. Pero nunca dura mucho. La música sube. La magia continúa. Y yo sigo sonriendo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a pensar con claridad. Aquí el tiempo no se mide como afuera. No hay días ni noches reales, solo ciclos. Apertura. Cierre. Sonrisas. Silencio. A veces creo recordar que fui humano, pero ese recuerdo ya no me pertenece del todo. Es como una película que vi hace mucho, demasiado editada, demasiado feliz para ser real. Hay momentos, justo antes de que el parque abra, en los que todo se queda inmóvil. Los personajes dejan de moverse. La música se apaga. Y entonces, por unos segundos, podemos escuchar nuestros pensamientos reales. No hablamos. No gritamos. Solo sentimos. Culpa. Cansancio. Nostalgia. Pero nunca arrepentimiento completo. Porque si lo sintiéramos, la magia se rompería. Aprendí cosas estando aquí. Cosas que nadie afuera sabe. Los personajes no nacen, se cultivan. Empiezan como ideas, luego como dibujos, luego como movimientos repetidos millones de veces. Cada risa, cada aplauso, cada lágrima de emoción los vuelve más sólidos. Más conscientes. Cuando alcanzan cierto punto, necesitan anclarse a algo real. A alguien que ya no encaje del todo en el mundo exterior. Por eso nos eligen a nosotros. Empleados cansados. Adultos que recuerdan demasiado bien su infancia. Personas que aún creen, aunque digan que no. El parque detecta esas grietas. Las cuida. Las agranda. Hasta que un día ya no hay vuelta atrás. A veces llegan visitantes especiales. Personas que sienten algo extraño, una incomodidad inexplicable. Son los que se quedan mirando demasiado tiempo. Los que sienten que algo los observa desde dentro del traje. Los que luego cuentan historias en internet, creepypastas, rumores. Creen que están inventando. No saben que están recordando. Porque la magia también se filtra. He visto niños quedarse quietos frente a mí, como si me reconocieran. Algunos sonríen. Otros lloran sin saber por qué. Esos son los más peligrosos. No para nosotros. Para ellos. Porque si miran demasiado profundo, el parque empieza a mirarlos de vuelta. A veces, cuando todo queda vacío, camino hasta zonas donde ya nadie entra. Ahí están los que fallaron. Los que intentaron quitarse el traje. Los que recordaron demasiado. No gritan. No se mueven. Solo decoran. Son parte del fondo ahora. Texturas. Siluetas. Detalles que nadie nota conscientemente, pero que hacen que el lugar se sienta vivo. He intentado advertir a otros. Dejar señales.
susurrar cosas equivocadas. Pero el sistema corrige rápido. La música sube. El guión se impone. Y yo vuelvo a saludar, a abrazar, a sonreír. Porque eso es lo que soy ahora. Si estás escuchando esta historia, si algo de esto te resulta familiar, hay una razón. Tal vez recuerdas una visita que nunca olvidaste. Un personaje que sentiste demasiado real. Un momento en el que juraste que algo te miró desde dentro de la pantalla. Eso significa que ya estás en el borde. No necesitas ir al parque. No necesitas ver una película. Ya te vieron una vez. Y eso basta. La magia es paciente. Espera años, décadas si es necesario. Hasta que estés cansado. Hasta que quieras quedarte en un lugar donde todo es simple, alegre y eterno. Si alguna vez escuchas una canción infantil que no puedes sacar de tu cabeza, si sueñas con luces, castillos o sonrisas que no se apagan, no luches demasiado. Resistirse duele más. Solo recuerda una cosa, algo que nadie dice en voz alta. Disney no crea sueños. Los conserva. Y siempre necesita a alguien nuevo que los sostenga. Si alguna vez visitas el parque y un personaje se queda mirándote un segundo de más, míralo bien. Tal vez soy yo. Tal vez serás tú.